que te va a hacer viajar a través de los 5 sentidos. Los Haroldos State, sin dudas, más de lo que esperás. Mirá. Los Haroldos State, mucho más de lo que esperás. Alfonso, estamos en el peor momento económico desde hace muchos años, y político, y de gestión. La verdad que sí, te hace acordar a los momentos más difíciles de la historia, ¿no? Incluso pre-2001. Creo que la memoria nos llega hasta ahí y con el hartazgo que hay con la clase política también muchos hacen esa comparación. Pero en algunos capítulos estamos peor que en el 2001, ¿no? ¿Peor? Y bueno, particularmente en el caso de la inflación. Tenés que irte para encontrar el arranque de la inflación de este año, el 2022. Específicamente en el caso de alimentos, esta semana el INDEC publicó la canasta básica alimentaria. En los primeros 4 meses del 2022 subió un 29%. O sea, eso si lo llevas a una tasa anual, te da 115%. Para encontrar ese nivel tenés que irte al 91, que era un año o al 90, mejor dicho, sobre el final del 90. Que era salida de la hiper, ¿no? Era la segunda hiper que finalmente se frena con el programa de convertibilidad de Cavallo en abril del 91, ¿no? Entonces, en el tema inflacionario, en el tema de reservas del Banco Central, obviamente que en el tema que más duele, que es el de la pobreza, en todas esas cosas estamos peor, ¿no? El gobierno se agarra de algo, viste, que fue el rebote de la actividad económica. Después de 2 años nos mantuvieron encerrados y dice, no, estamos muy bien. Pero la verdad que fuera de eso, que es simplemente un salto de una sola vez, todo lo otro se ve muy complejo y además le agrego la sensación de desgobierno, ¿no? Me parece que lo dijo muy bien Miguel Ángel en la entrevista anterior, cuando la bronca que hoy se canaliza en la sociedad tiene mucho que ver con que es quizás el peor gobierno de la historia, ¿no? Entonces la gente se queja porque lo que ve es muy malo, también reclama que haya algo mejor como alternativa y eso nos toca a nosotros, No, y ¿no? además falta mucho tiempo, ¿no? Pero falta mucho tiempo. Si podemos plantear un resumen que vos mismo hiciste, vamos a leer este textual. Lo que una familia tipo paga por la luz de un mes equivale al valor de una pizza. Lo que demuestra que volvimos al punto de partida, el populismo de entregar lo que no se tiene. ¿Me lo explicás o nos lo explicás? Bueno, toda la lógica de, a ver, cada vez que hay un gobierno kirchnerista hay 2 recetas muy facilistas y muy populistas que son regalemos el tipo de cambio y congelemos la tarifa. Y regalemos la energía. Regalemos el tipo de cambio y regalemos la energía. Claro, porque entonces con el tipo de cambio atrasado parece que el salario vale más y con las tarifas sin modificación obviamente hay un poco más de ingreso disponible para gastar otra cosa. El problema es que estas decisiones después hay que pagarlas, ¿no? El atraso cambiario termina en una fuerte devaluación y el atraso de tarifas en algún momento hay que corregirlo porque te quedás sin energía y te quedás sin lo que necesitabas o sin lo que pretendías proteger, ¿no? Cuando terminó la segunda presidencia de Cristina, la factura de luz más o menos, porque varían en el barrio y en los distintos lugares, cubría aproximadamente el 20% del costo de producir esa energía eléctrica, ¿no? Durante el gobierno de Cambiemos eso se fue corrigiendo, llegó casi un 70%. Ahora estamos de vuelta en ese mismo lugar, ¿no? Ahora, ¿y cuándo explota esto? Porque yo te escucho y digo, esto es todo, todas las variables están a punto de explotar. Y además, la economía, el otro día lo hablaba con otro economista, está como encepada, está todo agarrado, el dólar, los precios que se van, las tarifas, en cualquier momento puede explotar todo. Cuando vos le pones una faja a alguien, en algún momento revienta esto. Está todo desordenado, Luis, todo desordenado. Está desordenada la política fiscal, desordenada la política monetaria, no ha servido de nada el acuerdo que se hizo con el fondo. ¿No sirvió de nada? Y hasta ahora no vemos ningún resultado porque
A ver, cumplieron con las metas del primer trimestre, pero haciendo mula, anotándose ingresos que no son ingresos, que son deuda. Si yo le pregunté eso, ¿qué son? ¿Contabilidad creativa o manipulación de estadística? No, directamente, a mi juicio, fraude contable, porque no existe en ningún país del mundo que hagas una cosa así. O sea, el gobierno coloca bonos que ajustan por la inflación, que ajustan por ser. Entonces son los únicos bonos que el mercado quiere comprar. Y como los quiere comprar, entonces rinden un interés negativo porque te cubre tanto con la inflación que estás dispuesto, ¿no? Entonces, como rinde un interés negativo, el gobierno lo coloca por encima del valor nominal. ¿Sí? Y esa diferencia se la adjudica como un ingreso fiscal, que no es un ingreso fiscal. Entiendo. En ningún lugar del mundo es. Vos hablaste recién cuando estábamos en la mesa de superinflación. ¿Cuál es la diferencia entre alta inflación, estanflación, hiper o superinflación? Y cuando tenés superinflación que vos sentís que va a ir creciendo, ¿no puede terminar en una especie de corrida, no sé, bancaria, cambiaria, económica, de los ahorros? No quiero ser pájaro de mal agüero, pero... Mira, pasamos de una etapa de alta inflación, que era 3% por mes, a una etapa de inflación ya mucho más alta, que 6% por mes, ¿no? ¿Y por qué digo superinflación? Porque la naturaleza del fenómeno es diferente. No es lo mismo la manera de protegerse contra un 3% de inflación que contra 6%. Bueno, hay paritarias abiertas al 60%. Y además se acortan los tiempos, Luis. Antes la paritaria era por un año, después ahora pasó a 6 meses. Ahora ya estamos hablando de paritarias de 3 meses y todas con el ajuste para después de la inflación. Y remarcaciones en los precios, porque el que va al supermercado, yo no voy todos los días, pero cada vez que voy es un precio distinto. Cada vez es un precio distinto, no tenés ni siquiera precios de referencia, el parámetro de qué valen las cosas. Las cosas valen muy distintos en un barrio o en otro, en el AMBA o en el interior del país, ¿no? ¿Dónde vamos? Y esto es, digamos, la falta de brújula de una economía que no tiene moneda y la falta de brújula de un gobierno que no muestra rumbo, que no tiene rumbo porque están peleados entre ellos, ¿no? Al mismo tiempo, algunos plantean la dolarización, como Milei y otros, el bimonetarismo, y vos decís que esto no funca, ¿no? Perdón por la... Sí. ¿Y qué funca? ¿No funca por qué y qué funcaría? Bueno, esto no funca, ya lo hablamos la otra vez, digamos, no hay dólares para dolarizar. A mí lo que más me molesta de esa propuesta es intentar comunicarle a los argentinos que hay una salida mágica del pozo en el que estamos. El pozo es profundo, La es muy propuesta complejo. de dolarización no cierra, dijiste, ¿no? Y además dijiste, es mágica, no hay salidas mágicas. Con este nivel de desbarajuste que tenemos, no se sale un día para el otro. Exacto, yo entiendo que hay bronca, esa bronca en estos momentos está dándole un poquito de aire a propuestas mágicas, pero el mesianismo ya lo intentamos en Argentina y en muchos lugares del mundo y no funciona. El sistema que tenemos es democracia republicana y federal, lo explicó Miguel Ángel hace un rato, necesitas tener las bancas en el Congreso para avanzar. Lo que tenemos que hacer nosotros de Juntos por el Cambio es tener un programa de gobierno que pueda convencer a los argentinos de que hay una salida, que no es una salida fácil, ¿no? También hay que explicar que no es fácil esa salida, porque si no después cuando llegas al gobierno hay desilusión, ¿no? La salida es compleja, va a llevar algunos años. ¿Y cuál es o cuál sería para vos? Bueno, hay que cambiar muchas cosas de raíz, digamos. Tenemos que pasar del plan social al trabajo digno, tenemos que volver a la cultura del trabajo. Pero al mismo ¿no? tiempo lo tenés que hacer todo junto. A ver, Horacio Rodríguez Larreta suele decir ahora, lo que tenés que hacer no lo tenés que hacer en los primeros 100 días, sino en las primeras 100 horas del gobierno. E incluye, vos ponele después como quieras, ¿no? Pero reforma laboral, tributaria, monetaria, mayor autonomía del Banco Central. O sea, hay que empezar todo de nuevo. Algunas cosas sí, a otras cosas no. Digamos, no podés eliminar de un día para el otro los subsidios. No podés eliminar de un día para el otro los planes sociales. Pero sí podés establecer una guía que te vaya llevando. Por ejemplo, lo que tenés que hacer es reemplazar el plan social por un seguro de desempleo, que es como figura en cualquier lugar del mundo. Entonces, un seguro de desempleo con un tiempo determinado. Con un tiempo acotado, exacto, no es para siempre, y durante ese tiempo acotado hay una contraprestación. Okay. El que goza del seguro de desempleo tiene que ir a una capacitación, tiene que demostrar que está buscando un empleo, porque justamente está desempleado porque está buscando un empleo, ¿no? Y lo mismo podemos hacer con otras variantes de la dimensión fiscal. El tema de los subsidios tiene muchas dimensiones porque está muy concentrado en la región metropolitana de Buenos Aires, ¿no? El interior
A ver, el boleto de colectivo en Tucumán vale 3 veces más Es que cierto. en Capital Federal. ¿Cuál es la lógica para esa? Ninguna. Que en algún momento se le ocurrió a Néstor Kirchner que como en esa época las tarifas que entraban en el índice de precios eran las de Buenos Aires, entonces mintamos a través de frenar las tarifas. Bueno, Eso lo ya mismo, pasó. con lo mismo con los impuestos. Hay 165 impuestos, pero un conjunto pequeño en cantidad de impuestos son los que producen todo el desbarajuste, ¿no? Y después hay Sí. impuestos municipales. El otro día nos contaba... En cualquier caso, Luis, hay que bajar la presión impositiva. Entonces, si El vos otro día nos empezás... contaba Sí. Valenzuela, que me reía, en 3 de febrero había hasta hace poco un impuesto al pony. Se ve que ofrecían para los turistas subirse al pony y le metieron un impuesto al pony, yo no lo podía creer. Es medio loco eso, ¿no? Y la verdad que sí, la verdad que sí. Y la contracara de eso es que, perdón, hace 10 años que no crecemos, es muy difícil ser competitivo en Argentina. Las pymes, sobre todo las pymes del interior, que hacen malabares para sobrevivir, les cuesta mucho competir con el resto del mundo. ¿Y qué hacemos El con el otro tipo de día, cambio? mira, te cuento un ejemplo Sí. extraordinario. El otro día estaba hablando con un empresario de software en Mendoza. Y me decía que está perdiendo talento porque vienen empresas de afuera, A llevarse a los... ni siquiera llevárselos, le pagan en dólares en el exterior a los mismos trabajadores, pero un monto que una empresa local no puede pagar. Sí, pero déjame que te cuente una cosa. Un chico hace poco en Misiones pasaba lo mismo y cuando le entraron los dólares, el Estado le quitaba una parte de esos dólares y se lo quedaba a él, por un mecanismo medio extraño, creo que provincial. Bueno, justamente las empresas que hacen eso tienen la obligación de liquidar los dólares en el mercado local. Entonces, pasan a pagar retenciones y pasan a pagar la brecha cambiaria. Entonces, lo que está empezando a suceder ahora es que los mismos empresarios argentinos montan empresas en el exterior que son las que contratan desde afuera a los propios argentinos para eludir esa regla. Te hago una pregunta. Eso es interminable, Claro es la que historia sí. argentina, ¿El ¿no? tipo de cambio está barato, está caro? El tipo de cambio Blue. el oficial está totalmente atrasado, ¿no? Y eso es la razón por la cual Argentina se queda sin dólares. Vos fíjate que a pesar del aumento del precio de los commodities y mayor liquidación de exportaciones del campo, Argentina no acumula dólares, ¿no? Eso, ¿qué es lo que pasa? Hay un incentivo para salir a importar y el exportador está siendo castigado por estas normas, ¿no? ¿Y el blue? ¿El blue está, cuánto está el blue? 200... El blue anda por ahí por 200, los dólares financieros están en 210. Son valores comparables a los que tenía el tipo de cambio apenas salió de la convertibilidad, ¿no? Pero háblame en español porque a mí, perdón, con respeto, Sí. ¿no? Digo, ¿está caro o está barato? Bueno, depende de lo que pienses que va a pasar en Argentina. ¿Y qué va a ¿no? pasar en Y Argentina? bueno, lo mismo me preguntaste antes si explotaba o no explotaba. El que cree que va a explotar le parece barato el dólar a 210. ¿Y el que cree que no va a explotar le parece caro. ¿Y vos qué crees? Hay una concurrencia entre esos dos grupos de ¿Y gente. vos qué crees? Porque la economía se hace con eso, con Yo confianza y creo con que el gran expectativa. problema que tiene hoy Argentina no es tanto el dólar blue o el dólar financiero o la huida de depósitos, sino la inflación galopante que este gobierno no puede frenar, que le está pegando al corazón de lo que era originariamente la base de sustentación de poder, en particular de Cristina Kirchner en el conurbano, y está provocando una situación cada vez más compleja en la calle. Lo vemos en el AMBA, pero lo vemos en todo el país, ¿no? Hay una franja cada vez mayor de la población que no le alcanza para vivir. No le alcanza. Y lo que le dicen es, no, aumentó el empleo, no, mejoró la actividad Sí, económica, no, bueno. ahora no sé cuántos en la construcción. La realidad es que, lo decías vos con el changuito del supermercado, y lo ves, esos son los que pueden llenar un changuito, ¿no? Claro. Los que van al almacén y Una hacen locura. una compra, a mitad de mes ya se quedan sin, ¿no? ¿Guzmán está firme, está fuera del gobierno? ¿Guzmán es Alberto, desde el punto de vista de económico, la política económico, del ruido del mercado, manda Cristina se fue el gobierno? Todo este desbarajuste, ¿cómo hay que interpretarlo si uno fuera racional en el medio de tanta irracionalidad? Yo creo que la fortaleza de Guzmán es que nadie desea su puesto. Esa es la fortaleza de Guzmán. Me parece que ya a esta altura muchos en el gobierno quisieran que se vaya, pero no encuentran reemplazante. Y cuando lo vemos desde afuera, porque este es un problema de ellos, hay que recordar esto, Luis. La cuestión de fondo no es acerca de una persona, sino es acerca de cómo funciona el gobierno, ¿no? Entonces, si reemplazás a Guzmán
pongas al que pongas, si no modificás el funcionamiento Sin del poder gobierno, político, claro. los resultados van a ser lo mismo. Ya lo tuvimos, recordemos esto, ya lo tuvimos entre la primaria del año pasado y la general. Cristina más o menos intervino el gobierno y dijo: ustedes son unos estúpidos, nos hacen perder. Que yo voy a poner la carta de triunfo y lo pongo a Feletti para que controle los precios y baje la inflación. Se duplicó la inflación de Feletti. ¿Perdieron la guerra contra la inflación? Sí, perdimos todo. Sí, obviamente. ¿Y ahora qué hace Feletti bajo la égida, bajo el égido se dice, ¿no? Me corregirán, de Guzmán? Vamos a ver qué hace Guzmán, porque Guzmán hasta ahora se dedicó solamente a negociar deudas. Nunca se dedicó a ningún elemento siquiera cercano a la economía ni a hablar de la inflación, ¿no? Vos no le tenés mucho respeto como administrador. Yo lo que creo es que los resultados no son buenos. El riesgo país está arriba de 2000, la economía se estancó, la pobreza subió, la inflación es la más alta en 30 años. No, me parece que no hay elementos para entusiasmarse, ¿no? Ahí escribiste: la canasta básica alimentaria subió 29% en los primeros 4 meses de 2022, un ritmo de 115% anual. Es el fracaso de la política antiinflacionaria de Cristina, ejecutada por su enviado Feletti. Bueno, esto es lo que te decía al principio, pero con un mensaje adicional, porque Cristina está como queriendo despegarse de Alberto y ella no tiene nada que ver. Bueno, ella por empezar lo puso a Alberto y después puso a muchos de los funcionarios que están mostrando estos pésimos resultados. Ustedes hablaban hace un rato de Mena, que es el enviado de Cristina en el Ministerio de Justicia. Bueno, Feletti es a la política económica lo que Mena es a la política de justicia de este gobierno, ¿no? Vos sos parte de la oposición. Estás recorriendo el país, como todos, supongo, Así ¿no? es. ¿Qué les están diciendo ustedes? ¿No los presionan para que...? ¿Qué les dicen? Sáquenlos, háganse cargo, no se equivoquen de nuevo, no se peleen. ¿Qué les dicen? Un poco de todo eso. Lo primero que nos dice es: manténganse juntos, por favor. ¿Sí? La manera de derrotar a esta gente es ustedes unidos, resuelvan después sus internas como les parezca, pero por favor sigan juntos y sigan peleando, porque creemos en aquello y vamos a volver a poner el hombro por aquello. Y después vienen, por supuesto, todas las quejas de las dificultades que tienen para hacer lo que en cualquier otro país del mundo se haría fácil. Es más, vos sabés lo que me dicen muchas veces en los pueblos más chiquitos del interior, Luis. ¿Qué? Dice: cuando sean gobiernos, cuando vuelvan a ser gobierno, me alcanza con que nos saquen la pata de encima. Claro. O sea, No nos ya molesten más. Ni siquiera aspiro a que el Estado me acompañe. Lo único que necesito es que no me joda más, ¿no? Y lo dicen con mucho dolor y con mucha convicción. Ahora lo que está pasando en el interior, en las economías regionales, nos quedamos sin gasoil. O sea, el país que está sentado arriba de uno de los yacimientos más grandes del mundo de gas y de petróleo, se queda sin gasoil, que además es uno de los principales productores de alimentos y de bienes agropecuarios. Está todo dado vuelta. Y entonces lo que nos piden sobre todo es eso, es no se peleen, trabajen juntos Y hagan lo que tengan que hacer. y hagan lo que tienen que hacer. Alfonso, gracias por venir. Gracias a vos, Luis. Muy bien, y como una síntesis de lo que pasó en las últimas horas, te quiero hacer ver un video muy divertido en TikTok. Es una TikToker que le dice, creo que se llama Hoffman de apellido, quizás no me acuerdo bien, pero que le dice a Cristina, me acuerdo por eso, la reina polenta. Y habla de, bueno, lo que pasó en las últimas horas, ¿no? Pagaron con dinero de la unidad médica presidencial las mamaderas de Francisco. Quizá no sean millones y millones de dólares, pero es un símbolo de que mezclan lo público con lo privado. Un poquitito de humor y mucha